Hola, comenzamos un nuevo video. Esta vez seguiremos hablando de los espacios de Sobolev y en este caso hablaremos de las relaciones de inclusión que existen entre los diferentes espacios de Sobolev. Las primeras relaciones que veremos son las más obvias y son las siguientes. Si tengo un dominio cualquiera y considero un índice de integración fijo, P, pero considero un índice de derivación m mayor o igual que k, está claro que si tengo una función que tiene las derivadas de orden m débiles en LP, también tienen k derivadas de orden derivadas de orden k en LP, y por lo tanto el espacio W m p de omega está contenido en el espacio WKP de omega. Y no solo eso, esta inclusión es continua en el sentido de que si tomo una función en el espacio WMP, su norma está acotada por la norma WKP de omega. Eso es fácil de ver, pues esta norma involucra una suma que incluye a la suma que está involucrada en esta otra norma. Entonces esto es muy sencillo de ver y no lo vamos a ver, digamos, no hace falta demostrarlo aquí, sí pueden hacerlo como ejercicio. Esa es la primera proposición, y esta desigualdad se cumple con constante 1 acá, pero si hubiera otra constante que es independiente de la función u para la que vale, se dice que la inclusión es continua, pues cualquier sucesión que converja en WMP será convergente también en WKP con la norma WKP. Ahora, si tengo un índice K de derivación fijo y tomo un Q y un P, dos índices diferentes o iguales de integración, lo que sabemos que se cumple para las normas LP es que la norma L, como esta norma, sabemos que el LQ está de omega, para el dominio acotado, está contenido en el LP de omega. Y esto es consecuencia de la desigualdad de Hellner, y ahí ya aparece una constante que depende del tamaño de omega. Entonces, en general, cuando pensemos en funciones con derivadas débiles hasta orden k fijo, vamos a poder ver que la norma WKP de omega de una función está acotada por la norma WKQ de omega, si Q es mayor o igual que P, pero no, aquí no con una constante 1, sino con una constante que dependerá una C, que será una C que depende de P, de Q y de omega. Y probablemente también de K, pero será esa C es la misma para toda U en WKQ de omega. Y esto lo que nos dice es que el espacio WKQ de omega está contenido con una inclusión continua en el WKP de omega. Siempre que Q sea mayor o igual que P y estemos en un dominio acotado. Entonces, para comparar funciones con la misma cantidad de derivadas y con distinto índice de integración, recurrimos a la desigualdad de Hellner y tenemos el mismo tipo de inclusión que teníamos para los LP. Y cuando tenemos la misma P o el mismo índice de integración, pero tenemos diferentes índices de derivación, las funciones que son con más derivadas están contenidas en las que tienen menos derivadas. Bien, entonces estas son las dos inclusiones más obvias que dependen del número de derivadas o del índice de integración. Pero hay otras inclusiones que son a la vez más sutiles, pero también más útiles. Y para verlas vamos a primero mencionar algunas cosas que vimos en los problemas. En los problemas yo les pedí estudiar la función módulo de x a la r,
en la bola unitaria de Rn y ver que si módulo de x a la r pertenece al W1P, y ese P es mayor que n, la dimensión del espacio en el que estamos trabajando, entonces necesariamente el R es mayor que 0, y por lo tanto, necesariamente, o mayor o igual que 0, seguro, y por lo tanto, necesariamente esta función no tiene una singularidad. Ese es solamente un ejemplo de función, pero este es bastante ilustrativo, y nos muestra que cuando la función tiene su derivada de primer orden en LP, y el P es mayor que N, en este caso la función original es necesariamente acotada, o esencialmente acotada. Esto es un teorema que vamos a ver en una de las próximas páginas. También vimos que si tomo un P menor que N la dimensión, existen valores de R negativos para los que la función módulo de x a la R pertenece al espacio W1P de la bola unitaria. Estas funciones, al tener R negativo, van a ser funciones que tienden a infinito, si dibujo el perfil, funciones de revolución que tienden a infinito cuando x tiende a 0, y por lo tanto son funciones que aquí llamo esencialmente no acotadas. No quiere decir, porque uno podría cambiar la función en un conjunto a medida 0 y hacerla acotada, pero no tiene forma de cambiar esta función en un conjunto de medida 0 para hacerla acotada. Por eso aparece esta palabra acá. Esencialmente no es acotada, no está en el infinito. Entonces, antes de hablar de estas desigualdades de Sobolev, que son las que implican los teoremas bien enunciados de este tipo, veamos una definición. Vamos a hablar de dominios omega que tienen borde Lipschitz. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que un dominio omega tiene borde Lipschitz? Si existe en este caso el dibujito del dominio es el que está hecho con la línea gruesa y blanca, y vamos a decir que el dominio tiene borde Lipschitz si existe una colección de conjuntos abiertos O sub i. Vamos a hablar de borde Lipschitz. Tiene que haber una colección de conjuntos abiertos O sub i, que son estos conjuntos que están pintados como formas amarillas en este dibujito de aquí abajo. Existe también un parámetro epsilon positivo, un entero n y un número finito m, tales que cada vez que yo mire un punto x del borde, yo miro un punto x del borde, ese x está contenido en alguno de esos O sub i y en no más de n conjuntos O sub i. Si el cubrimiento es finito, eso ya estaría garantizado. Es decir, perdón, vamos de nuevo. Entonces, cada vez que yo tomo un puntito X en el borde, ¿qué ocurre? Está contenido en algunos de los O sub, la bola de radio epsilon centrada en X está contenida en algunos de los O sub i, y no más de n de esos O sub i se intersectan de manera no trivial. Se solapan, es decir, se solapan. Bueno, en este caso, la bola con centro Sx y algún radiecito epsilon pequeño por aquí, va a estar contenida solo en uno de los O sub i. Y ahora, ¿qué ocurre en cada uno de estos dominios que se llaman O sub i intersección omega, o O sub i intersección omega i? Bien, en cada uno de estos dominios, que son esta intersección de acá, el borde de la región omega, que es este borde que está por acá como blanco, el borde de esa región omega tiene que ser, después de una rotación posiblemente, el gráfico de una función Lipschitz. O sea que esta función, el gráfico de esta función que se ve aquí, de esto acá, tiene que ser Lipschitz. Es decir, puede tener ángulos y cortes, pero no puede tener cosas así que no sean Lipschitz.
¿no? Puede tener ángulos como este, pero no cosas no Lipschitz. Y no solo eso, sino que el dominio omega tiene que quedar, fíjense que lo que dice acá es que el conjunto omega i tiene que ser el lugar donde la función, el subgrafo, el conjunto de los xy, donde i es menor que phi sub i de x. Es decir, que el conjunto omega i tiene que estar todo del mismo lado de la función. Entonces, esto va, por un lado, a descartar situaciones como esta que dibujamos acá, donde el gráfico de la función no es Lipschitz porque tiene una cúspide o algo como una función raíz cuadrada, pero también va a descartar dominios que tengan una situación así, por ejemplo. Que uno podría pensar que ese gráfico es Lipschitz, pero a ambos lados de este punto tengo, si yo pienso en esto como el X y tomo cualquier bola, por más que pequeña que sea, tengo interior del dominio de los dos lados y exterior del dominio aquí y aquí. Entonces no hay forma de que ese punto yo lo mapee a algún lugar y haga una rotación para lograr que el gráfico, la parte que está por debajo del gráfico sea el omega y la que está por encima del gráfico esté fuera del omega. Eso es lo que quiere decir. Entonces, cualquier dominio que sea poligonal o poliédrico y que no tenga ángulos cero o ángulos de 180 grados, de 360 grados, va a satisfacer lo que nosotros queremos, que es esta condición de Lipschitz que tenemos aquí. Muy bien. Esto requiere un tiempo de digestión para comprender esta definición tan complicada, pero se las dejo para pensar con tiempo, volver a leerla del libro o buscar en internet. Ahora bien, una vez que tenemos esa definición, tenemos una propiedad que se cumple, que se llama desigualdad de Sobolev, y que se cumple para funciones en dominios con borde Lipschitz. Entonces ahora consideramos un dominio omega, un dominio de Rn con borde Lipschitz, un número k entero, que tiene que ver con el orden de diferenciación de Sobolev, y una potencia de p finita, entre 1 e infinito. Y entonces ocurre la siguiente desigualdad que se llama desigualdad de Sobolev. Si k es mayor o igual que la dimensión y p es igual a 1, es decir, en este caso estaríamos teniendo k mayor o igual que n sobre p, solo que p es 1 y por eso no lo habíamos escrito ahí. Pero si k es mayor o igual que n sobre p y p igual a 1, o k es mayor estricto acá que n sobre p, para el caso p mayor que 1, entonces ocurre que las funciones que están en WKP, cualquier función en WKP, está también en el L infinito de omega. Es decir, que es una función esencialmente acotada. Vamos de nuevo. Toda función en WKP de omega, si el K y el P cumplen estas hipótesis, necesariamente al escribir esta desigualdad estamos diciendo que necesariamente están en el L infinito. Entonces, lo que está diciendo esta desigualdad es que el espacio WKP de omega está contenido de manera continua en el L infinito de omega. Entonces, siempre que veamos una desigualdad como esta, donde aquí hay una constante independiente de U, estamos viendo dos cosas, que el WKP está contenido en el L infinito, y además que la inclusión es continua. Es decir, cada vez que yo tome una sucesión de funciones convergente en WKP, va a estar siendo una sucesión de funciones convergente en el L infinito. Para una manera de recordar estas hipótesis, pensemos en la de abajo, que es la más general, de alguna forma, es la siguiente. Si yo escribo aquí, esta de acá la puedo escribir como K por P mayor que N. Entonces lo que estoy diciendo es
que el producto de los dos índices que tengo acá tiene que ser mayor que la dimensión. Si eso ocurre, entonces el espacio este, aunque el P sea pequeño, si el K es suficientemente grande para que K por P sea mayor que N, voy a tener que las funciones son esencialmente acotadas. O sea, su derivada no se puede ir, la función no se puede ir esencialmente a infinito. Y si el K es pequeño, pero el P es suficientemente grande, aunque no sea infinito, mientras que K por P sea mayor que N, vamos a tener que el WKP está de nuevo contenido en el espacio de las funciones continuas. Perdón, en el espacio de las funciones acotadas. Dije continua porque estaba pensando en esto que les quiero decir. Ahora, cuando el P sea 1, esto es un poquito más flexible. Basta con que K sea mayor o igual que N para que se cumpla esta inclusión. Pero ese es un caso, como un caso particular que vale para P igual a 1. El importante de acordarse es este o este que está acá. Por lo menos así lo veo yo. Ahora, quiero decir otra cosa. Nosotros vimos que el espacio de las funciones C infinito de omega, intersección WKP de omega, es denso en WKP. Entonces observemos lo siguiente. Si yo tengo una función U en WKP de omega, existe una sucesión de funciones U sub n. Si puedo usar U sub n, no puedo usar ni U sub n ni U sub k, tengo que usar U sub j, contenida en C infinito de omega, intersección WKP de omega, tal que U sub j tiende a U en WKP de omega. Es decir, que la diferencia entre U sub j y U sub j y U en WKP de omega tiende a 0 cuando j tiende a infinito. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que quiere decir que la sucesión U sub j tiende a U. Ahora, por esta desigualdad que tenemos acá y que acabamos de probar, la desigualdad de Sobolev, lo que tenemos es que esto es mayor o igual que 1 sobre la constante C por la norma L infinito de U sub j menos U. Ahora, todas estas U sub j son funciones C infinito, o sea que son todas continuas. Por lo tanto, esta U es un límite uniforme, porque es en L infinito, pero estas son continuas, es un límite uniforme a la función U. Es decir, que como todas estas eran continuas y este límite es uniforme, resulta que la U es una función continua en omega. Entonces, o por lo menos es igual en casi todo punto a una función continua de omega. Esa es la manera correcta de decirla, pero usualmente vamos a ver escrito en muchos libros y en papers que el WKP, bajo estas hipótesis de omega, está inmerso en las continuas de omega. O van a escuchar a decir que toda función de WKP de omega es continua. Bueno, esto quiere decir que está en la clase de equivalencia del Lebesgue de las continuas, es decir, que en él esté igual en casi todo punto a una continua, que no es lo mismo que decir que es continua en casi todo punto. Y eso se los dejo para pensar. Entonces, para finalizar, si K por P es mayor que N, o K es igual a N en el caso de P igual a 1, mayor o igual que N en el caso de P igual a 1, el espacio WKP está contenido en el infinito, o está contenido en las continuas, pensando, está contenido de manera continua, pensando en las continuas con la norma del máximo. Muy bien, un corolario de la desigualdad de Sobolev dice lo siguiente. Solamente es un corolario, es muy sencillo, es pensar qué ocurre si en lugar de tener un solo entero K, tengo un entero K y un M, y la diferencia entre K y M es mayor o igual que N para P igual a 1, o K menos M es mayor que N sobre P para P mayor que 1. Bueno, antes de mirar la desigualdad, observemos lo siguiente. Si yo tengo una función
Estoy pensando, para escribir esto, estoy pensando que K es mayor que M, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una función U que está en WKP de omega, y tomo un multiíndice alfa de orden M, que es menor que K, cuando miro las derivadas de orden alfa de esa U, quiere decir que le tomé M derivadas a esa función va a pertenecer al WK menos M de omega. Esto es una observación muy fácil de verificar. Y entonces, si esa función pertenece al WK menos M y K menos M cumple alguna de estas dos hipótesis, eso quiere decir que la derivada alfa de U pertenece al L infinito. Y como esto valía para una función acá, va a valer eso para todo multiíndice alfa de orden menor o igual que M, bueno, pues va a resultar que la función U va a pertenecer al WM infinito de omega. Y no solo eso, sino que se va a tener esta desigualdad que la norma WM infinito de la U es menor o igual que una constante por la WKP de omega. Por eso esto es solamente un corollario. Entonces, cuando la diferencia de los órdenes de derivación cumple la hipótesis de las desigualdades de Sobolev, lo que vamos a tener es que el espacio WKP va a estar contenido en WM infinito, y de la misma manera uno puede probar que esta U que si una U está en WKP con esas hipótesis, la U va a ser CM de omega. Y como las derivadas encima están en L infinito, va a ser CM hasta la clausura de omega. Bien. De nuevo, este resultado vale en dominios con borde Lipschitz y no vale en dominios que no tengan borde Lipschitz, como por ejemplo un círculo al que le sacamos una línea, que sería un Pac-Man con la boca cerrada. En cambio, si a un círculo le sacamos un ángulo así, al tener un ángulo positivo, ese dominio ya es Lipschitz y en este dominio sí vale. Para finalizar este video vamos a mencionar un resultado. Yo cambié un poquito el orden de estos resultados del libro, pero vamos a mencionar este resultado de extensión, que es muy útil para hacer algunas demostraciones, como fue muy útil la densidad de la función S infinito en el WKP, a la hora, por ejemplo, de demostrar esas desigualdades de Sobolev que yo no demostré aquí, porque se escapan al interés del curso, pero que sí pueden ver en cualquier libro sobre espacios de Sobolev o ecuaciones diferenciales. Bien, el último teorema que quiero mencionar es el teorema de extensión, que dice lo siguiente. Yo voy a tener un dominio con borde Lipschitz nuevamente, un índice de derivación natural en los naturales extendidos que podría ser 0, y un índice de integración P entre 1 e infinito. Entonces existe una extensión, un operador de extensión E. Acá me faltó decir que es una función, es un operador lineal, que va del WKP de omega en el WKP de Rn. Es decir, que yo tomo una función B en WKP de omega y me devuelve una función E de B que está en WKP de Rn. Esa es la primera observación. Si yo hiciera un dibujo en una dimensión y tengo el omega, que es un intervalito, tengo una función en WKP, uno podría decir, bueno, la extiendo como 0, la extiendo como 0 fuera de omega, pero al hacer esa extensión, acá la hice discontinua, y ya sabemos que una función así discontinua no tiene derivada débil. Por lo tanto, no va a poder ser una función de WKP de todo R, a menos que K sea 0. Entonces, lo que dice este teorema es que esta función se puede extender más allá de omega, y en una dimensión parecida fácil, de tal manera de que acá tenga suficiente suavidad para que existan las derivadas de orden débiles de orden hasta el K. Que el K podría ser muy grande, entonces aquí la función, ya vimos que si el K es muy grande, las funciones son CM, o sea que la extensión tiene que ser continua hasta el orden M que corresponde.
y en este caso van a ser WKP de todo R. ¿Y por qué la hice decaer a 0? Y porque tienen que tener las integrales de las derivadas de todos de los órdenes hasta acá, integrables a la P en todo R. Muy bien, eso quiere entonces existe un operador de extensión que da una W, me da una E de W. Bueno, no dije precisamente qué significaba extensión, pero lo que quiere decir es que si miro esta función E de B restringida al dominio omega, coincide con la B original. Aquí dentro tiene que coincidir y afuera tiene que seguir de tal manera de que si la miro en R, la función tenga la suavidad WKP. Y es lineal. Eso quiere decir lo que ya sabemos, que E de B de alfa B más W es igual a alfa E de B más E de W. ¿Qué otra propiedad cumple? Que aparte de ser lineal es acotada o continua. Este operador E es un operador de extensión. Extensión quiere decir esto, que si la miro en el omega coincide con la B. Lineal quiere decir esto que está acá. Y acotado quiere decir que existe una constante, tal que si miro la norma WKP de Rn de la extensión, se puede acotar por una constante por la norma WKP de omega de la función original. Y esa constante es independiente de la función B. Tiene que valer para todas las funciones B en WKP. Sí, por supuesto, esa constante podrá depender de quién es el dominio omega, de quién es K, de quién es P, pero no puede depender de B. Y también de, bueno, la N, pero la dimensión N del espacio ya está implícita de alguna manera en el dominio omega. Este operador de extensión, la demostración es bastante complicada y hay un lema y un cubrimiento de Whitney famoso que se usan para hacer una extensión que sirva para todos los K y los P, pero digamos, se escapa de nuevo a este curso, pero me gustaría mencionar que esta extensión es la recíproca de alguna forma de una restricción que es bastante más trivial. Que si yo tengo una función en WKP de Rn, y la restringo a omega, la miro, tengo una función en todo Rn o en todo R, y la miro en un conjunto omega, esa función restringida al omega pertenece al WKP de omega. Eso es fácil de ver, y se los dejo para pensar como un ejercicio. Con esto llegamos al final de este video, y nos veremos en la próxima, donde ya veremos cómo usar estos espacios de Sobolev para tener una formulación, la formulación débil del problema con el que empezamos en la introducción, en una dimensión, en un espacio un poquito mejor que ese de las funciones C1 a trozos. Ya vamos a usar los espacios de Sobolev.